Soy Elena Miquel y soy víctima de una irresponsabilidad por parte de un conductor. También soy madre de 4 críos y bueno, en la actualidad, debido al accidente, pues no puedo trabajar. Bueno, esto fue en noviembre del 2010. Yo era un domingo, yo tenía que trabajar y una compañera me pidió que le cubriera un turno en el hospital clínico. Bueno, yo me dirigí a mi trabajo. Iba por la diagonal, no había nada de tráfico. Recuerdo que es que no había un coche. Y de repente cuando llegué a la altura de Balmes me encontré que un coche me cortó el paso. Un coche que salía de la calle Balmes, se me puso en medio. Y bueno, lo que más recuerdo de ese momento fue el impacto, el choque. Todo pasaba como muy lento. Recuerdo perfectamente, nunca podré olvidar el ruido de los huesos cuando se rompen, el salir despedida, eh, y la caída, y que de repente todo se paró. En ningún momento perdí el conocimiento. Yo recuerdo que notaba muchísimo dolor, muchísimo, que miré para abajo porque lo notaba sobre todo en las piernas, que miré para abajo, me vi las dos piernas totalmente destrozadas y me costaba muchísimo respirar, muchísimo. Apenas podía hablar, susurraba y me costaba mucho lo que era el acto de respirar. Empezó a llegar la Guardia Urbana, empezaron a llegar, tardaron mucho, fue un cuarto de hora, pero para mí fue con el dolor horas. Llegaban las ambulancias y bueno, no sabían cómo ponerme, me asistieron allí mismo. Lo siguiente que recuerdo ya fue despertarme en el hospital clínico, en las UCIs del hospital clínico. El pronóstico al llegar al hospital fue fractura abierta de las dos piernas, eso ya lo sabía porque se veía, laceración pancreática, cadera rota, pelvis totalmente rota y desplazada, traumatismo grave de tórax y rotura del brazo derecho por 3 lados diferentes. A todo esto yo iba a 30 km por hora, lo que al parecer, al impactar contra el coche, fue como impactar contra un muro de piedra. La moto primero me cogió las piernas y luego pues en el vuelo y aterrizaje pues hice todo las demás fracturas que tenía. Yo era una persona súper activa. Yo cuando no estaba con mis críos pues patinando, estaba corriendo, cuando no estábamos haciendo escaladas, senderismo, lo que fuera. Era una persona súper activa. Entonces de repente me vi en la cama de un hospital mirando un techo. Así pasé bastantes meses. Y bueno, los médicos pues claro, intentaban pues que no perdiera las piernas. La derecha estaba algo bien, pero la izquierda estaba bastante mal. Entonces empezaron a darme el alta, a ingresarme, darme el alta, ingresarme. Así 18 veces, tuve 18 intervenciones. Y la pierna izquierda no tiraba adelante, de hecho me empezó a dar un dolor neuropático y al final fui yo misma la que decidí que me la amputaran. No aguantaba más el dolor. Entonces decidí que me amputaran la pierna y a aprender a vivir con ello. El accidente, las operaciones, no fue lo más duro. Lo más duro fue primero mi marido. Mi marido tenía un trabajo que él no podía estar 24 horas del día conmigo. Él se iba a las 6 de la mañana a trabajar y nunca sabía lo que volvían, entonces todo el peso recaía.
Mi hijo mayor era militar, no estaba destinado fuera, tuvo que dejar su unidad para venir destinado a Barcelona, pero luego sobre todo cayó en dos de los niños que tenían 13 y 14 años. Claro, es muy duro para unos niños en plena adolescencia hacerse cargo de su hermana de 4 añitos y de una madre que siempre había hecho todo, pues de tener incluso hasta que ducharla, lavarla, cocinarle. Yo era totalmente incapaz de hacer cualquier cosa. No podía, los dolores no me lo permitían, la poca movilidad. Entonces ver a los dos críos que deberían de estar jugando, corriendo y haciendo un millón de cosas, verlos ahí sacrificados es muy fuerte. Y no solo eso, sino que el barrio que habíamos vivido toda la vida, sus amigos, nos tuvimos que ir porque el piso tampoco estaba adaptado a una persona con una discapacidad tan grave. No fue solo el accidente para mí. Ellos acabaron mal, fracasaron al final en los estudios, chicos que iban súper bien. La niña pues no pudo vivir a lo mejor la infancia que pudieron vivir los otros conmigo. Para la niña venía a ser un habitual que mamá estuviera en el hospital. El mayor tuvo que renunciar a la vida tal y como se la había organizado y montado. O sea, cuando hay un accidente así, no solo repercute a la persona que sufre el daño, sino es a todo su entorno. Todo su entorno queda tocado, todo su entorno queda hundido. Todo. Yo para empezar tenía un trabajo que me encantaba. Era en el único sitio en el que me sentía Elena, ni mamá, ni esposa, ni nadie, era Elena. Ese lo perdí, era una incapacidad y lo perdí por completo. Luego además, claro, todos tenemos grupos de amigos que en base a tus aficiones, a tus gustos. Claro, cuando tú tienes un accidente así, no puedes seguir ese ritmo, no puedes seguir esas aficiones. Y aunque la gente quiere estar, aunque la gente le sabe mal, aunque la gente poco a poco se van alejando, porque la vida sigue y siguen para ellos, se te ha parado a ti. Entonces tú poco a poco pues intentas entenderlos, pero no quiere decir que no te duela. Y la gente sigue haciendo su vida y tú te quedas pues eso, por culpa de una irresponsabilidad, por 7 segundos de un semáforo, por algo así te quedas, se te para la vida de golpe, tus aficiones, tus gustos, tus hobbies, aparte de que vives con dolor. Tienes que acostumbrarte y aprender a vivir con dolor 24 horas al día. Las operaciones no se acaban, a mí me amputaron la pierna, me operaron 4 veces más. Entonces es como si de repente la vida se te para. Yo a veces pienso, bueno, yo no hice nada. Yo iba tranquila, iba a mi trabajo. Fue otra persona que decidió no respetar 7 segundos de un semáforo. 7 segundos. Miro a mi alrededor, veo todo lo que ha pasado con mis hijos, con mi familia, con mis allegados, mi hermana pequeña, todos en cierta manera. Mi hermana pequeña estaba estudiando en una universidad de Madrid y, y dejó la universidad y se vino a la de Barcelona. O sea, ves, y en un momento dado yo tengo el consuelo ese de decir, yo no he hecho nada, yo iba tan tranquila. Pero a veces pienso cómo podría mirar a la cara a mi entorno si hubiese sido yo la que lo hubiera provocado. ¿Cómo podría decirle a un hijo mío, dúchame o límpiame, si hubiera sido yo la que lo hubiera provocado? Yo no podría mirarles a la cara. Ya es duro mirarles sin haber hecho yo nada. Habiéndolo provocado yo, ya no lo imagino. Y me hace mucha gracia cuando alguien dice, yo corro cuando voy solo.
O yo hago esto, pero cuando voy solo en el coche, no, solo no va nadie. Solo no va nadie. Hay más gente en la carretera que no tiene culpa de que tú quieras correr o tú quieras beber o tú te quieras drogar. O que no quieras simplemente cumplir las señales o los límites, lo que sea. Pero sobre todo, ya no... Hay gente que dice que le importa bien poco, ¿no? El resto de los conductores o el resto de los que circulan. Pero si ya no lo hacen por ellos, que lo hagan por sus propios seres queridos, porque si a ellos les pasa algo, quienes van a tener que limpiarles y quienes van a tener que asistirles son esos seres queridos. Y de una u otra manera les pararán la vida a ellos. Tanto miedo, porque pasas mucho miedo, ¿no? Cuando ves que la cosa no es una tontería, que es algo muy grave y que no tienes ni siquiera la capacidad de poder respirar. Es una angustia muy grande, es un miedo. Es angustia, miedo, es miedo por mí, miedo por mis niños, miedo por todo. Pasas mucho miedo. Familia. Familia es la que siempre. Seamos lo que lo provoquemos, seamos los que lo suframos, siempre son los mayores perjudicados. La familia.